Hola, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Mi nombre es Yurle Burgo. Para los que no me conocen, nuevamente estoy de regreso acá por YouTube. La última vez que estuve hablando sobre libros. Estuve hablando sobre el libro de Felipe Mujica, que se llama Reseteo Sexual y Posmodernidad. Esta vez vengo con la intención de hablar acerca del Génesis, hacer un devocional corto de al menos 10 capítulos, que no demore más de 15 o 20 minutos, hablando sobre el Génesis, deleitándonos de pronto un poquito en todo lo que Dios nos muestra y nos revela a través de este libro. Bueno, para empezar, es importante entender que la eternidad como tal no tiene principio y no tiene final. Así que cuando hablamos del libro de Génesis, obviamente solo nos estamos haciendo referencia a los orígenes del universo, de la creación, específicamente de la tierra y del hombre sobre la tierra. No se trata de una reflexión teológica, no soy teóloga ni lo pretendo, así que eso se lo dejaremos a los teólogos. Más bien vamos a hacer una reflexión espiritual acerca de este libro, guiados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Buscando que esa verdad, que es Cristo mismo, nos sea revelada a través de este libro y nos ayude a ser transformados en su gloria, en su gracia. Un aspecto muy importante que debemos tener presente es que los 2 primeros capítulos del Génesis son una narrativa que nos enseña el modelo de una vida sin pecado. Del capítulo 3 en adelante ya se narra, ¿verdad?, la desobediencia del hombre, el pecado, luego la aparición de Jesús en la tierra, su pasión, su resurrección, el nacimiento de la iglesia y la vida nueva. Por eso los 2 últimos capítulos de la Biblia, Apocalipsis 21 y 22, también narran una vida sin pecado. Los 2 primeros del Génesis, los 2 primeros de la Biblia y los 2 últimos, que son Génesis 1 y 2 y Apocalipsis 21 y 22, narran una vida sin pecado. Antes de Cristo en el Génesis, porque el hombre no comió de Cristo, que era el árbol de la vida, y luego de Cristo en el Apocalipsis, como una nueva nación, como una nación santa, como la novia del Cordero. En Juan 5, 39, 40, Jesús responde a los judíos que, ellos lo perseguían, lo acusaban, trataban de hacerle preguntas para hacerlo caer. Y Jesús le dice: ustedes estudian las escrituras, Juan 5, 39, 40. Ustedes escudriñan las escrituras porque les parece que en ellas tienen la vida eterna. Y son ellas las que dan testimonio de mí, pero ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida. Entonces, toda la escritura, absolutamente toda la escritura, habla de Cristo. Por lo tanto, la pregunta más importante que debemos hacernos nosotros a la hora de escudriñar el relato bíblico es: ¿dónde está Cristo acá? ¿Dónde está Cristo acá? Si de Génesis y Apocalipsis toda la escritura lo apunta a Él, toda la escritura lo señala a Él, es como una flecha, ¿no?, que nos indica hacia dónde nosotros debemos mirar, hacia dónde debemos dirigirnos. La flecha es solamente una señal, algo que apunta, que señala, y nosotros debemos dirigir nuestra mirada hacia ellos. Igualmente la escritura nos señala, nos apunta a Cristo, pero no tenemos que quedarnos en la escritura, sino que tenemos que poder ver a Cristo en la escritura, porque ella nos habla de Él. La escritura viene siendo como ese marco de una ventana, y no podemos quedarnos mirando qué bonita es la ventana, sino que tenemos que ver a través de ella. Eso es lo que pretendemos, ¿verdad?, hacer en estos, guiados por el Espíritu Santo, en estos capítulos. Bueno, ahora sí, hablaremos acerca del capítulo número 1. Y el capítulo 1 vemos o se narra el nacimiento de la creación y cómo Dios la hace en 7 días. La creación nace o se crea mediante la palabra de Dios. Es decir, Dios habló dando una orden y la orden que daba era ejecutada. Era esa palabra viva, es esa palabra viva. Y como palabra viva, por lo tanto, produce vida. Es una palabra creativa, es decir, que crea, que produce algo, genera algo, no queda flotando en un vacío, sino que produce vida, porque la palabra es vida.
Y aquí apunté 5 aspectos muy importantes de cuando Dios establece un orden, y me quiero ceñir a eso, a el orden de Dios en la creación y el orden de Dios en nuestra vida. Número 1, cuando Dios ordena todo, cuando Dios da una orden, cuando Dios establece un orden, ese orden produce primeramente vida, una vida biológica que responde a todo lo creado por Dios, pero también la vida del espíritu, que responde a todo lo que es nacido de Dios. La vida biológica responde a todo lo creado por Dios, y la vida del espíritu responde a todo lo que es nacido de Dios. Juan 3:6 dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Asimismo, conversando Jesús con Nicodemo de noche, le dijo: de cierto te digo que si no naces del agua y del espíritu, no puedes ver el reino de Dios, no puedes entrar al reino de Dios. Es decir, que hay un nuevo nacimiento. Nosotros nacimos de otro vientre, un vientre espiritual, tenemos otro padre, una vida Zoe, que es la vida del espíritu, con otro ADN, con otra naturaleza, con un nuevo nombre. Es una vida totalmente distinta a la vida natural que nosotros conocemos. Ese es el primer aspecto de la orden de Dios. Número 2, todo lo que Dios produce es bueno, muy bueno. Y lo vemos en los primeros 6 días de la narración. Vemos que Dios hace algo, Él mismo lo evalúa, Él mismo lo aprueba y dice: es bueno, esto que yo hice es bueno. Es decir, todo lo que Dios hace desde la creación, los animales, la naturaleza y nosotros, todo es bueno, todo es perfecto. Dios no hace nada a medias, ni mediocre, ni defectuoso, porque sencillamente no puede, ¿ok? No está en su naturaleza. Dios es perfecto, produce perfección. Dios es vida, produce vida. Dios es bueno, todo lo que produce es bueno. No puede hacer nada ni malo, ni defectuoso, ni imperfecto, porque simplemente no responde a lo que Él es, a su naturaleza. 3, Dios se complace de lo que hace. Dios se complace primeramente de sí mismo y de todo lo que porta su imagen y su naturaleza. Dios se complace de la obra de sus manos, porque todo lo que Él hace es bueno. Desde la naturaleza, los ecosistemas, los astros, los planetas, todas las leyes físicas. Imagínense nosotros preguntándonos si hoy se va a caer un meteorito, si hoy se va a caer una estrella, si el sol va a alumbrar hoy, si la luna sí saldrá de noche. No, si habrá oxígeno esta mañana para yo poder respirar, no. Dios se complace porque todo lo que Él hace es bueno. Número 4, el hombre es el primer beneficiado del orden divino. El hombre tenía una posición privilegiada ante la creación, ante los animales, ante las plantas, porque era el único que representaba a Dios. Es el único que lo representa, fue el único que Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree, y sojuzgue, etcétera, etcétera. Entonces el hombre tenía una posición de privilegio ante la creación, y esa posición de privilegio era ser un representante, un exponente de la autoridad de Dios. Y número 5, todo fluye en completa armonía y transparencia. La naturaleza lleva su curso, ¿verdad? Reinaba el orden, reinaba la paz en el Edén, no había nada que ocultar. El hombre se relacionaba de manera sincera con Dios, sin máscara, sin careta, sin traje, tal cual Dios lo había creado, tal cual Dios lo había diseñado, tal cual Dios lo había puesto en la tierra. Así el hombre estaba y así se presentaba delante de Dios cada vez que Dios visitaba el Edén. Ahora, ¿qué pasa? Y este aspecto es muy interesante. Perdónenme que no me traje un pañuelito y sudo demasiado. ¿Qué pasa cuando el hombre crea y sigue su propio orden? Entonces, aquí vamos a ver 5 aspectos que son totalmente opuestos a los que ya vimos. Entonces, número 1, cuando el hombre crea y produce su propio orden, produce muerte. Así es.
Dios produce vida, el orden de Dios produce vida, el orden del hombre produce muerte. La muerte física, primeramente, porque el hombre había sido diseñado para la eternidad. La muerte es natural. Escuché de alguien que decía, la muerte hoy la vemos como algo natural, pero en realidad no es algo natural. Nosotros no fuimos diseñados para morir. Por eso nos duele tanto perder un ser querido, por eso le tenemos miedo a morir, porque no fuimos diseñados para eso. La muerte es algo antinatural que vino como consecuencia de nuestro pecado y así es. Primeramente la muerte física, pero también la muerte espiritual, porque el hombre fue sacado del gobierno de Dios, el hombre renunció a ese gobierno y fue separado de la fuente de vida. Entonces, si no estamos conectados a la fuente de vida, estamos en muerte automáticamente. Número 2, todo lo que el hombre produce es deficiente. Lo que Dios produce es bueno, pero lo que el hombre produce es deficiente. A ver, pensemos, ¿no? Un vestido hecho de hojas, no cubría la desnudez del hombre, ni lo protegía de la intemperie. No podía. La moral y la ética de la ley judía no le dejó ver a Cristo como la verdadera ley, porque la ética, la moral, tanto filosófica como judía, la cantidad de leyes judiciales que hoy tenemos y las que tenemos también espirituales y religiosas, vienen siendo como esas hojas, ¿no?, que el hombre se pone tratando de cubrir su imperfección. Los sistemas políticos, una sociedad corrupta, muchas instituciones religiosas, el deterioro del medio ambiente y muchas guerras civiles son apenas una muestra de la incapacidad del hombre para intentar superarse y mejorar el mundo desde su propia capacidad. Número 3. Dios aborrece. El número 3 anterior, repitamos, era Dios se complace, pero aquí Dios aborrece. Al contrario que en el Edén, Dios no se complace, Dios no está satisfecho con el orden que está establecido, porque en este orden humano todo es deficiente, todo es malo, todo es carente, todo es mediocre, todo está contaminado, todo es engañoso y Dios aborrece ese orden. Número 4, el hombre es la primera víctima de su propio pecado. En el número 4 anterior habíamos visto que el hombre era el primer beneficiado del orden divino, pero aquí vimos que el hombre es la primera víctima de su propio pecado. Al pecar el hombre se separó de Dios e inmediatamente recibió las consecuencias de su desobediencia. Fue castigado su cuerpo, ya que debía trabajar muy duro para poder comer. Eso fue lo que Dios le dijo: con dolor comerás el fruto de la tierra. También su mujer fue castigada con dolores de parto. Su generación, la tierra, fue maldita por su causa. Adoptó la muerte física, como ya habíamos visto, no estaba destinado para eso, pero la adoptó la muerte física en su cuerpo. Y lo más doloroso de todo fue que fue expulsado de la presencia de Dios. Perdió el acceso a la vida eterna, perdió el acceso al árbol de la vida. Eso fue lo más doloroso, fuimos expulsados de la presencia y perdimos el acceso a Cristo. El hombre, y esto es un tip importante, el hombre por sus propios medios no puede llegar a Cristo. Dios cortó eso en el árbol del Edén y esa es una sombra que tipifica la incapacidad del hombre para llegar a Dios. Ese árbol que es Cristo, que simboliza a Cristo, estaba custodiado. Fue cuando Cristo vino que decidió buscar, acercarse al hombre y se encarnó para hacerse como Él y poder llamarlo. Él dijo: si yo fuere levantado a todos, atraeré a mí mismo, y nadie viene a mí si el Padre no lo hubiese enviado, ¿no? Entonces Dios fue quien se acercó, Dios fue quien nos buscó, Dios fue quien despejó el camino para que pudiéramos acceder nuevamente a Cristo. Pero hasta aquí esto no era posible. Y número 5, todo fluye en discordia. Ahora el hombre no puede acercarse a Dios. Aquí me había adelantado un poquito. Estaba desnudo. Era abominación a Dios y esto hacía alusión a su alma, al estado de su alma contaminada.
tenía que usar trajes extraños, como ya lo habíamos visto, trajes extraños para poder cubrir su propia desnudez, su propio pecado. Esas hojas no son simplemente hojas, sino que esas hojas simbolizan todo el esfuerzo humano por intentar superarse, por intentar ser mejor, por intentar cubrir su imperfección, su pecado, por intentar acercarse a Dios. Esas hojas simbolizan eso. Entonces, desde que el hombre salió del orden y el diseño de Dios, su alma adúltera, que ha pasado a ser gobernada por sus sentidos, no puede acercarse a Dios de manera transparente porque su propio pecado se lo impide. Desde entonces todos los intentos del hombre han sido en vano, han sido infructuosos. Y la sociedad de hoy, bueno, es una consecuencia de eso, ¿no? Entonces, contextualizando un poco, filosofías huecas y mediocres que buscan la felicidad del hombre mediante la organización y el mejoramiento de las sociedades, las instituciones y los órganos del Estado, pero el caos en el orden aún sigue. Intenta poner orden en la sociedad, intenta poner orden en la comunidad, pero el caos en su corazón todavía sigue. No se puede sujetar, no hay orden en su alma, en su espíritu, y por eso, aunque intente, la sociedad nunca va a avanzar, nunca va a mejorar, nunca va a ser mejor, porque el hombre todavía sigue en caos en su alma, ¿no? Filosofías de un valor ético y moral para construir sociedades más justas y armoniosas, llenas de personas buenas. Sin embargo, los problemas sociales no menguaron. Nadie se apegó, ni siquiera en la antigua Grecia, con los sabios y la filosofía de los griegos. Ellos mismos también tenían la incapacidad de sujetarse al mismo razonamiento de su mente que les decía lo que era bueno, lo que era ético, lo que era moral, lo que era correcto. No pudieron sujetarse aún ni a su propio diseño, a su propia conclusión humana de lo que era bueno. Otro punto, las leyes religiosas, que a pesar de ser buenas, bien intencionadas, no hacían más que solo mostrar el pecado. Era lo único que hacían, mostrar el pecado, revelarnos lo que estaba mal, como la ley y la justicia humana, ¿no? Que te dicen que robar está mal, entonces te muestran que si robas estás cometiendo un delito, pero no tienen la capacidad de ayudarte a no cometer ese delito. Igualmente la ley religiosa tampoco tiene la capacidad de ayudarte a no pecar más. Pero bueno, todo esto cambió cuando llegó Cristo. Cristo como el segundo Adán, Cristo que vino a establecer el orden y el diseño que el hombre había desechado por su desobediencia y nos revistió de él mismo, ¿no? Nos quitó todas esas hojas, todos esos intentos vanos y mediocres de alcanzar la plenitud, de alcanzar la felicidad, de alcanzar a Dios, todos esos intentos que hoy en la modernidad del siglo XXI vemos incluso a través de multiplicidad de religiones, de rituales espirituales en el que el hombre busca conectarse con su alma, meditar, como el mindfulness, por ejemplo, no sé si lo dije bien, el yoga, no sé, cualquier cantidad de cosas que el hombre hoy se inventa por esa necesidad espiritual que tiene, pero siguen siendo hojas vacías, hojas que no nos cubren, hojas que no nos visten, hojas que no satisfacen esa necesidad. Y el hombre es vestido por Dios en el Edén, Dios lo cubre con piel de animal y lo saca. Bueno, esa piel de animal simplemente tipifica y simboliza a Cristo el Cordero. Cuando somos revestidos de Cristo, si somos revestidos completamente, se cubre nuestra alma, se cubre todo ese pecado, queda eliminado, Dios lo borra, lo quita en la cruz del Calvario y somos revestidos de ese nuevo hombre que es Cristo. Somos revestidos de esa nueva naturaleza, de esa nueva vida que nos cubre, que nos abraza, que nos arropa por completo, quita todos nuestros fracasos humanos, nuestros intentos humanos y nos reviste de Cristo, ¿verdad? Esa nueva vida, esa nueva naturaleza, les prometo que la próxima me traigo un pañito. Bueno, y ya para ir finalizando, el hombre, contextualizando un poquito esto, el hombre tomando sus propias decisiones
Si ustedes me preguntan, Yur, ¿cómo podemos aterrizar esto hoy? Por ahí están conversando. ¿Cómo podemos aterrizar esto hoy a nuestra vida espiritual? Ok. El hombre tomando sus propias decisiones siempre va a errar, siempre va a cometer errores. Erró al comer del árbol de la ciencia del bien y del mal y no comer de Cristo. Y fue separado de la gloria de Dios. Entonces, actualmente suena muy chévere nosotros juzgarlos desde esta posición 2000 años después de la cruz. Sin embargo, es algo que hoy automáticamente hacemos y creemos o ignoramos que lo estamos haciendo. Pero muchos día a día siguen comiendo del árbol equivocado, siguen errando el blanco, siguen estableciendo su propio orden y siguen estableciendo su propio diseño. Muchos cristianos hoy seguimos teniendo el control de nuestra propia vida, tomando nuestras propias decisiones, alabando a Dios con nuestras manos, con frutos de nuestros labios, pero razonando en nuestra mente nuestras propias filosofías, nuestros propios principios, nuestros propios valores. Seguimos elaborando proyectos y creyendo que Dios los bendiga, ¿no? En vez de nosotros seguir el proyecto divino, queremos que Dios siga nuestro proyecto, ¿no? Cosas tan sutiles como esa. Tomamos decisiones y esperamos que Dios las apruebe. Elaboramos proyectos y queremos que Dios los bendiga. Pero Dios debe elaborar nuestro proyecto. Dios es quien debe tomar nuestras decisiones, porque cuando esa vida se implanta en mí, ya yo no vivo. Cristo vive. Cristo es quien toma las decisiones en mi vida. Es decir, aterrizándolo contextualmente, es el Espíritu que me guía y yo solamente respondo a su guianza. Yo solamente respondo a su orden, yo solamente respondo a su proyecto, yo solamente respondo a sus planes, yo solamente respondo a su agenda. Dios no es una nota en mi agenda, yo hago parte de la agenda de Dios. Yo no elaboro mi propio diseño ni mi propio proyecto de vida. Dios elabora mi proyecto porque yo participo de lo que Él ha establecido, de las buenas obras que Él estableció desde el principio, para que yo me mantuviera y anduviera en ellas. A ver, ¿qué más apunté por acá? Seguimos guiándonos por nuestra propia carácter, por nuestra propia personalidad. Decimos, es que yo soy así, Dios me ama así, y estamos equivocados, porque Dios no puede amarnos tal cual somos. Si lo hiciera, no hubiese venido Cristo. Dios se complace de su Hijo, el unigénito, único en su especie. Dios ama a su Hijo y Cristo vino para cubrirnos, para revestirnos de Él, de manera que cuando Dios nos vea, vea a su Hijo en nosotros. Que no seamos nosotros, sino que sea esa vida que nos absorba por completo. Y ahí es donde se complace el Padre, en ese orden, porque solo lo que Dios establece es bueno. Entonces, lo que básicamente hace cuando Cristo está en mi vida es que Cristo está en control. Yo salgo del trono, yo salgo del control y Dios está en pleno control de mi vida, de todo. Cuando ese orden de Cristo se establece en mí, ¿verdad? Cuando yo soy ese Edén, miren algo que apunté acá. Yo soy ese Edén, ese territorio espiritual en el que Cristo debe gobernar y establecer su orden divino. Solo cuando su palabra viva me gobierna, todo en mí produce fruto de vida eterna. Porque recuerden que hablamos que uno de los primeros puntos, cuando Dios establece su orden, es que eso produce vida. Entonces, cuando Dios es el orden que rige mi vida, cuando Dios está en control de mi vida, mi matrimonio, si estaba muerto, sale a vida. Mis hijos producen vida. Mi trabajo, mis negocios, todo produce vida. El ministerio produce vida. Porque solo cuando estamos conducidos por esa palabra viva que hoy está encarnada en nosotros, que es Cristo Jesús, todo lo que hacemos es bueno. Porque su palabra es buena. Porque su orden trae satisfacción a Dios. Bueno, quería en este primer episodio compartir esto. Espero que lo vean cuantas veces sea necesario y que le pidan a Dios que sea
guiándolos, revelándoles esta palabra viva, ayudándolos a despojarse de su propio orden humano y que sea Dios y su orden divino quien gobierne y dirija todos nosotros, para que todos nosotros produzca vida, para que todos nosotros sea bueno, para que todos nosotros responda a su diseño. Un abrazo.